Hola, Manta Familia. Después de haberme ausentado por casi un año, creo que ya era momento de volver, renovado y con todas las fuerzas para seguir adelante con este proyecto que llena mi corazón. Tengo muchas cosas que contarles, videos que he recopilado en todos estos días, pero que no había podido mostrarles por un millón de razones que no puedo inventarme, pero la verdad, tuve un bloqueo mental que espero ya haber hackeado personalmente mis neuronas y comenzar así la quinta temporada con todo. No lo sé, Rick, parece falso. Estuve lanzando una serie de shorts, unos exitosos, otros que no los vio ni mi mamá. Pero ahora sí, a publicar como Kakaroto manda. ¿Qué basado? Ahora el tema que nos compete. Hoy les hablaré de una persona de Honduras que muchos recuerdan con admiración, otros con odio. Hablamos de el doctor general y dictador Tiburcio Carías Andino. La mantarraya comienza ahora. El doctor general dictador Tiburcio Carías nació en Tegucigalpa el 15 de marzo de 1876. Sus padres fueron Calixto Carías Galindo y Sara Francisca Andino Rivera. Nombrado jefe político y militar de la zona norte, participó activamente desde el año 1892 en los conflictos civiles que asolaron a Honduras y en la guerra contra Nicaragua de 1907. Fue fundador en 1916 del Partido Nacional, en el cual ganó las elecciones presidenciales de 1923, pero no llegó a gobernar por el estallido de nuevos conflictos políticos. Ocupó la presidencia del país desde 1933 y tras llevar a cabo sucesivas reformas constitucionales, logró prolongar su mandato hasta 1948. Tras su retiro del poder, fundó el Partido Popular Progresista, declarado ilegal unos años más tarde. Bueno, esto fue todo sobre el doctor general y dictador Tiburcio Carías. Gracias por ver el video. Ok, sí, está bien. Tienen razón, hay más. Pero me gustaría hablar más después de que les des un likeazo al video y suscríbete si no lo has hecho. Te daré 5 segundos para que lo hagas. Vamos a ver, 5, 4, 3, 2, 1... Perfecto, continuemos. Se dispone pocos datos biográficos sobre los acontecimientos que rodearon los primeros años de su vida. Tras licenciarse en Derecho, comenzó su carrera militar y a partir de 1892 participó en las convulsiones que enfrentaron los liberales con conservadores y que perturbaron la paz de Honduras desde mediados del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX. Parece que fue en estos años cuando fue nombrado general y ocupó la jefatura política y militar de la zona norte. En 1907 tomó parte en la guerra que libró Honduras contra Nicaragua, que tuvo como origen un problema fronterizo. Honduras, que contaba con el respaldo de El Salvador, perdió la guerra. Su presidente, Manuel Bonilla, firme defensor de los derechos territoriales de su país, se vio obligado a admitir la nueva frontera. Pero a pesar de este reconocimiento, fue necesaria la intervención del tío Sam para firmar la paz. El general Tiburcio Carías, profundamente conservador, fundó, como ya les había contado en 1916, el Partido Nacional y como su jefe de filas decidió presentarse a elecciones presidenciales de octubre de 1923. El resultado de los comicios le fue favorable, ya que fue el candidato más votado, aunque se impuso a sus competidores Juan Ángel Arias y Policarpo Bonilla por un estrecho margen. El presidente Luis Gutiérrez, que gobernó de 1920 a 1924, descontento con los resultados y decidido a permanecer en el poder, declaró la ley marcial. ¿Pero qué es la ley marcial?, se estarán preguntando. Pues, dicho de la manera más sencilla es, cuando un gobierno decreta ley marcial,
le concede facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas o a la policía, quienes son libres de implementar las reglas o leyes que consideren necesarias para mantener el orden y la paz. Todo esto fue para prolongar su presidencia. En febrero de 1924 expiraba su mandato, pero Luis Gutiérrez se proclamó dictador ante el descontento del presidente electo y de toda la nación. Esto parece como canción, ¿verdad? Ajá, yeah. Ajá, yeah. Sí. Sí. Ok. Todo esto fue para prolongar su presidencia. En febrero de 1924 expiraba su mandato. Pero Luis Gutiérrez se proclamó dictador ante el descontento del presidente electo y de toda la nación. Del presidente electo y de toda la nación. Ajá. Y de toda la nación. Y del presidente electo. Nah, no será tan bien. Nah, no. ¡Alto! La decisión de Gutiérrez provocó el estallido de una nueva guerra civil. ¿Por qué los diabéticos no pueden vengarse? No lo sé, porque la venganza es dulce. Por cierto, una guerra civil es un término que refiere a cualquier enfrentamiento bélico donde los participantes están generalmente formados por dos o más ejes políticos contrarios generados en el mismo estado. Esta mencionada guerra civil anuló las posibilidades de Tiburcio Carías Andino de subir al poder. En ese momento, la situación se hizo caótica, pero se recuperó a la normalidad tras un corto mandato del general Vicente Tosta, que alcanzó la presidencia tras encabezar un golpe de estado. Finalizando el mandato de Vicente Tosta, se celebraron nuevas elecciones, en las que resultó vencedor Miguel Paz Barahona, que estuvo de 1925 a 1929. Durante su mandato, se mantuvo una cierta calma en la vida política del país. Tras una nueva convocatoria electoral, ocupó la presidencia Vicente Mejía Colindres, de 1929 a 1933. Mejía Colindres convocó elecciones en octubre de 1932, con el fin de entregar la presidencia a principios de febrero de 1933. El ganador de estos comicios fue Carías Andino, que en esta ocasión no tuvo dificultades para ocupar la presidencia. Su primera decisión tras llegar al poder fue nombrar vicepresidente a Abraham Williams, el cual permanecería junto a él durante todo su mandato. Al parecer, Tiburcio Carías Andino tenía previsto alargar su mandato desde fechas muy tempranas, de modo que inició los preparativos para la elaboración de una nueva constitución en 1936. Tras convocar elecciones para elegir a los miembros que debían formar parte de la Asamblea Constituyente, se procedió a la elaboración de la nueva constitución que estuvo terminada el 15 de abril de ese mismo año, y en la que se alargaba el mandato presidencial de 4 a 6 años, como en México. Amparándose en esta cláusula, Carías Andino prolongó su mandato hasta enero de 1943. Mientras tanto, en el mundito estaba un asuntito que incluía unos nances contra el eje. Pero en Honduras, desde 1936, tuvo que hacer frente a distintos intentos de derrocarle del poder. Según él mismo afirmó en un discurso ante el Congreso el 1 de enero de 1936, se trataba de pequeñas insurrecciones sin importancia. Para Carías Andino, lo más importante era resolver la tremenda crisis económica del país, como expresó en varias ocasiones, pero no tomó medidas significativas al respecto. Siempre contó con el apoyo de su partido, el cual se había convertido en la única fuerza política legal del país a su conveniencia. Cada vez fue más evidente que el presidente pretendía hacerse con el control absoluto de la situación y ejercer su poder de forma autoritaria y dictatorial. En 1944 estalló una grave insurrección,
que con el paso de los días tomó tintes de guerra civil. Las protestas ante el gobierno de Carías Andino se hicieron generalizadas y varios grupos guerrilleros penetraron el país con la intención de proclamar presidente a Heliodoro del Valle, que estaba exiliado en México. Pero no tuvo éxito. Tras declararse una vez más el estado de emergencia, Carías Andino logró salir airoso de la peligrosa situación. La victoria ante los rebeldes animó al presidente a continuar en el poder, amparándose en nuevos arreglos constitucionales. Se mantuvo en el poder hasta 1949, como antes se los mencioné. En los 17 años que permaneció en el poder, Carías Andino mostró un intenso nacionalismo, pese a lo cual no tomó parte de la Segunda Guerra Mundial. En 1941 cortó sus relaciones con las potencias del eje. Es posible que las relaciones de dependencia económica con Estados Unidos determinaran esta decisión. Llevó a cabo medidas paternalistas. Como la mayoría de los caudillos sudamericanos de la época, les gustaba considerarse el padre de la patria. Mantuvo buenas relaciones con los dictadores que sucesivamente ocuparon los países vecinos, como es el caso de Anastasio Somoza, dictador de Nicaragua, o de Hernández Martínez, dictador de El Salvador. ¡Viva Centroamérica, eh! Apenas realizó reformas para modernizar la economía del país, se mantuvo el predominio de las empresas americanas en las explotaciones agrícolas costeras. Y ante la falta de incentivos, se desalentó la entrada de nuevos capitales. Por lo que respecta a las reformas sociales, Carías Andino se opuso al sufragio femenino y no consintió la creación de sindicatos. Aquellos que discreparon de su forma de gobernar se vieron obligados a realizar trabajo forzado. Fueron muy pocas las ventajas que para Honduras tuvo este largo gobierno claramente dictatorial. Tras convocar elecciones, se produjo su salida del poder, pero solo se apartó temporalmente del mundo de la política, ya que 15 años después, en 1964, fundó un nuevo partido, el Partido Popular Progresista, el cual ya les mencioné, que fue declarado ilegal poco antes de su fallecimiento. Un dato curioso es que el Estadio Nacional llevó su nombre por muchas décadas. No obstante, este fue cambiado en el 2021. Ahora se llama Estadio Nacional Xelatukles, en honor a una personalidad del fútbol hondureño que todos conocemos y llevamos en nuestro corazón. ¿Conocías estos datos sobre Tiburcio Carías Andino? Si conoces algo que no dije aquí, puedes ponerlo en la caja de texto. No te olvides darle like y suscribirte al canal, irnos en nuestras redes sociales. Esto fue La Mantarraya, y desde la profundidad del océano te decimos, nos vemos en la siguiente ola.